Bueno, estoy en el aeropuerto de Quito y voy a grabar un comentario, una crítica del libro de Pascal Gielen, Creatividad y otros fundamentalismos, que está publicado por Brumaria en la colección Logaritmo Amarillo. Pascal Gielen es profesor de Sociología del Arte en el Instituto de Investigaciones Artísticas de Amberes, en Bélgica, y se han publicado algunos de sus libros ya en español. Se publicó también esta editorial en Brumaria en el 2014, El murmullo de la multitud artística, arte global, política y postfordismo. Este es un libro breve, generado de una forma ensayística, pero que no carece de interés. Está articulado como los días de la creación del mundo, en 8 días, y lo que hace es analizar el uso y el abuso de la noción de creatividad por parte del neoliberalismo. Viene a decir desde el principio que creatividad se ha vuelto una suerte de palabra mágica, utilizada por managers, por políticos, y todo parece que en el neoliberalismo están demandando creatividad. Y se pregunta Pascal Gielen que a cuenta de qué viene tanta euforia con la creatividad, y que tal vez este es el signo de una alarmante pérdida de la auténtica creatividad. Gielen, durante todo el libro, insiste en que el concepto de creatividad comenzó a mutar en la década de 1970. En este sentido está muy cerca de las reflexiones de Luc Boltanski y Eve Sapielo en su libro El nuevo espíritu del capitalismo. En la primera de las jornadas establece, bueno, propiamente en el prólogo, que se va a basar en 3 libros fundamentalmente, que son el libro de Slavoj Žižek, primero como tragedia, después como farsa, publicado en el 2011. En segundo lugar, el libro de Peter Sloterdijk, Has de cambiar tu vida, publicado en el 2012. Y el tercero es el libro de Alessandro Barico, sobre los bárbaros, publicado en el 2008. Para Pascal Gielen, la creatividad, en el sentido auténtico, sería un acto de erguirse, un acto de colocarse en vertical, de levantarse por encima de uno mismo y separarse de lo que él llama un mundo plano. El primero de los días se trata precisamente de eso, de establecer qué es ese mundo plano que aparece especialmente después del atentado al World Trade Center, en plena época de la guerra contra el terrorismo, cuando se declara el estado de excepción, pero también con el telón de fondo de la caída del muro de Berlín. Y sobre todo lo que trata es de mostrar en qué medida la creatividad ha entrado a formar parte del mercado de valores, y cómo el arte ingresa en ese mercado de valores y pierde toda su especificidad, y cómo aparece toda esa ideología del homo creativo, del hombre creativo, que tiene mucho que ver con la ideología del capitalismo creativo, desarrollado entre otros por Richard Florida. Y sobre todo cómo hoy lo que hay es un miedo completo a la verticalidad mundana, y nos estamos colocando en lo que él llama la era de la mediocridad. El segundo de los días se dedica a hablar de las instituciones, y sobre todo esas instituciones que despliegan este mundo de la creatividad absolutamente mediocre, y cómo se intenta que los artistas no se coloquen en el ámbito del fuera de medida, en el ámbito del exceso, y sobre todo cómo en esta demanda contemporánea de creatividad lo que se revela es una falta de territorio para una creatividad verdaderamente intensa, y no hay un suelo fértil en el que ésta pueda asentarse. Así analiza cómo los modelos de educación contemporánea son modelos de la neogestión, y nos encontramos en el momento de lo que él llama la pedagogía salvaje, y sobre todo cuando la ideología de la creatividad ha usurpado los valores que habían desplegado, por ejemplo, los artistas conceptuales, sobre todo los de la crítica institucional, y cómo fueron alcanzados por el neoliberalismo y fueron adelantados. Así, en la página 39 dice que la crítica institucional se apropió de la jerga de la creatividad y de la innovación y de la flexibilidad. Esto es la maquinaria neoliberal, ha puesto en marcha un marco operativo en el que es fundamental el mundo del arte, en una época en la que el poder del arte, sobre todo el poder de exposición, lo que llama Pascal Gielen el giro exhibicionista del arte, en un momento en el que ya no existen los ateliers y la única condición de existencia del arte es su dimensión expositiva, o podemos decir nosotros bienalística. La página 41 dice movilidad, nomadismo, viajes, deriva planetaria, éxodo, transporte, contactos,
cadenas, bucles, neuronas, disponibilidad relacional, conexión, comunicación, distribución, redistribución, no son más que un puñado de conceptos para describir y vender sus actividades que utilizan tanto los comisarios como una creciente horda de trabajadores creativos. El tercer día lo dedica a analizar toda la cuestión del networking o de las teorías del networking y cómo el artista actual tiene que ser un artista nómada, entre comillas, o internacional, o si no, se convierte en nadie, y cómo la figura principal es el comisario, que parece que es el que está conectado en esto que califica de un mundo plano, aquiescente, siendo la palabra aquiescente esta palabra de un mundo wet, de un mundo húmedo, en el que él está utilizando ciertas nociones de Zygmunt Bauman, pero no para los mismos fines que el sociólogo. Nos encontramos sobre todo en una sociedad de individuos que encuentran todas las dificultades para forjar lazos y relaciones, en una situación de una acción meta-instrumental en la que el auge del comisariado tiene que ver con el ánimo competitivo y con este estado absolutamente neoliberalizado. Así habla en la página 50 de la creatividad transformada en el ámbito de lo lucrativo, es decir, de lo creativo convertido en algo meramente lucrativo, y cómo la industria creativa a nivel global parece cultivar una ética del trabajo que juega a favor de los neoliberales. Habla, por supuesto, también de la financiarización y de la ideología del realismo, que podemos entender como realismo capitalista, y sobre todo de toda la ideología del proyecto, de esa idea dominante del arte contemporáneo como arte de proyecto, que también analizó en su momento Boris Groys, y cómo nos encontramos en la época del mercenario creativo y de una desinstitucionalización de la creatividad que recorta su profundidad y su altura, pero también el carácter duradero del arte. El cuarto día habla de los piratas, es decir, aquellos que buscan una fisura, un ámbito ilegal, tratan de ponerse erguidos, tratan de establecer un territorio vertical, y analiza la cuestión de lo común de la mano de Tony Negri y de Michael Hart, pero también la idea de la creación común y de la fuente abierta y de las fuentes gratuitas, tal y como aparecen en las teorías de lo común y de los comunes contemporáneos, mostrándonos también la dificultad para ello en un ámbito en el que todo lo común está siendo rápidamente privatizado, y cómo la industrialización creativa genera también una rápida privatización cultural. Analiza, por supuesto, también las teorías de Lawrence Lessig sobre esta cuestión de lo común en una época de neomanagers o de gestores de marketing de la creación contemporánea. El quinto día analiza el moralismo de los media, o qué tipo de cobertura se hace hoy del arte, en el que se ha perdido todo posicionamiento crítico, o la crítica prácticamente ha desaparecido y no hay prácticamente ningún nivel de autorreflexión, sino que solamente hay una imagencracia, y esa imagencracia es un diagnóstico que despliega de la mano de Benjamin, pero también en cierta medida cercano a Guy Debord, y como ese hombre común es el bárbaro del que hablaba Barico, y aparece como un bárbaro que está dispuesto solamente a gozar del arte prefabricado. El sexto día analiza el nacimiento del creativista y señala cómo este capitalismo creativo genera una serie de bárbaros mediocres y también unos paganos de ese marketing neoliberal, que serían una suerte de horda de piratas que están contra la lucratividad dominante y que están buscando una forma de establecer una línea de fuga que les haga escapar o les permita fugarse de la dimensión del emprendizaje y de la destrucción de una cultura que intenta establecer alguna perspectiva que no sea la de mero aplanamiento. También defiende aquí, por ejemplo, el chiste y la broma, de la mano del texto de Silencio de 1905, el chiste y su relación con el inconsciente, para tratar de socavar la farsa de la pseudocreatividad contemporánea, y también analiza en esta sección lo que han sido los movimientos de la indignación o los movimientos de la rebeldía en las últimas décadas. La página 116 saca a colación al artista italiano Michelangelo Pistoletto cuando este describe el movimiento del arte contemporáneo verdaderamente creativo no como un éxodo, sino como un ínodo,
es decir, cómo aquello que frente al éxodo de Vigno supone una inserción o un regreso violento al propio campo de la creatividad, y cómo esta confianza en la creatividad es la que aprecian, dice, los paganos, los bárbaros de Esmerinos y algunos piratas, y cómo la hegemonía actual de las redes y el trabajo en equipo obstruye dicho movimiento. La verdadera creatividad, para Pascal Gielien, precisa la posibilidad de retirarse a una isla, y esa reconfiguración polémica de lo sensible en clave de Jacques Rancière tendría que ver con una fuga o con una línea de fuga, con una metriquesis, con una forma de escaparse del creativismo que a la postre no es otra cosa que la ideología dominante del presente. El séptimo día habla de el modo en el que se levanta la producción de trabajar y cómo el creador contemporáneo tiene que trabajar 24/7, digamos, de la mano de Crowley, tiene que trabajar constantemente, y cómo no hay otra cosa que una ocupación que conduce a la frustración, o cómo nos conduce a una situación en la que nos planteamos continuamente qué hacer y sin embargo estamos entretenidos seguramente haciendo nada. Habría que buscar más que el creativismo ideológico del neoliberalismo contemporáneo, lo que llama una creatividad, un activismo creativo, y ese creativismo sería no fundamentalista sino post-fundamental, y estaría articulado por estos creativistas que a fin de cuentas serían unos bromistas que no apelarían a ningún criterio sustentado de verdad, pero a pesar de todo tratarían de elevarse por encima no de los demás sino de uno mismo para tratar de ser autónomos. Toda medida, dice la página 134, es aquello que nos lleva a armarnos de valor para apropiarnos de las cosas de forma ilegal y para que se nos pague por trabajos que no entregaremos. Y así la táctica de la destrucción creativa, característica del capitalismo, aquí se invierte para buscar lo que postula como un día completamente vacío, sin nada que hacer y en el que no pasará nada. Y así, para hablar de este momento, de este no saber, habla de una página en blanco que sería la página del creativista. El octavo día es un día en el que finalmente Pascal Gielin pone el octavo día y deja una serie de páginas en blanco. Al octavo día descansó, y esas son esas páginas vacías con las que desde la página 135 hasta la 156 nos despide el libro de Pascal Gielin. Un libro de fácil lectura, con tesis muchas de ellas conocidas, pero que están bien reactivadas y que están bien formuladas y planteadas, y sobre el que se podría discutir más, y tal vez lo hagamos revisando en algún momento su libro más importante, Del murmullo de la multitud artística. En cualquier caso, os recomiendo este libro, Creatividad y otros fundamentalismos, publicado por la editorial Brumario.